Bien, amigos, bienvenidos este jueves a esta continuación de nuestro podcast La Verdad, donde el Padre Ramón y yo, que estamos solos hoy, ¿verdad? Vamos a intentar llevar una nueva serie. Haremos 3 programas consecutivos viendo un poquitito lo que está pasando en este mundo. Ahora en este tiempo, el cambio cultural, el cambio epocal, porque definitivamente estamos frente a un cambio de época ahora mucho más profundo que antes, cuando ha habido unos cambios entre la edad antigua, la edad media, edad moderna, que son los puntos de inflexión que han marcado cambios en la historia. Pero ahora estamos en unos cambios mucho más profundos, estamos en un cambio epocal, en donde la humanidad estamos viendo cosas que son definitivamente más profundas que antes, y que hay cambios que están siendo drásticos y que están llevando al traste con toda nuestra civilización. Sí, y además realidades inéditas que nunca se habían dado hasta este momento, a estas horas. Vamos a estar siguiendo un librito pequeño de un doctor en Derecho, tanto civil como eclesiástico, se llama Antonio Carlos Pereira. Se titula La sociedad del delirio. O sea, él califica la sociedad nuestra que estamos viviendo como una sociedad del delirio, que está precisamente fuera, digamos así, fuera de sí mismo. Entonces estamos, como decía Santiago, que estamos viviendo un cambio drástico de algo completamente inédito. O sea, lo que se está poniendo en este momento en entredicho es todo el bagaje que conforma lo que se llama la cultura occidental, que tiene una base, podríamos decir, en Grecia, en Jerusalén, en Grecia, en Roma. Es decir, lo que sería la aportación del judeocristianismo y de la racionalidad griega, que es lo que ha configurado nuestro mundo occidental. Todo esto en este momento está en entredicho. Y además, repito que se está dando... Aunque se presupone que está, es una realidad que está presupuesta, pero que en definitiva está muy en entredicho, ¿verdad? Sí, está puesta, y no solamente eso, sino que incluso está siendo atacada, por ejemplo, con los ataques a las estatuas, a la memoria histórica, a la no aceptación del pasado de nuestra cultura. Hay una especie de rebelión en Occidente contra su propia cultura, contra uno mismo. Es decir, prácticamente el mundo occidental se está suicidando con todo lo que está ocurriendo. Y además estos cambios que estamos viendo, cito algunos que son muy, muy claros. Es decir, nunca hasta hace poco se había dado una situación global en que el mundo fuera una aldea global, en que todo el mundo, en menos de un minuto, uno se puede enterar lo que ha pasado hace 8.000 o 10.000 kilómetros de distancia de aquí, nos enteramos inmediatamente. Y todo está interrelacionado, en el que tú estás localizado. Por ejemplo, el trabajar, por ejemplo, en casa. Tú puedes trabajar en casa con tu computadora, o puedes hacerlo incluso desde la playa, sí, pero estás localizado en la playa. O sea, de donde vayas, tú estás localizado. Y esta es la situación que nos encontramos en este momento, algo que jamás había sucedido en la historia de la humanidad. También, por ejemplo, el hecho de los drones, por ejemplo. En este momento la guerra está cambiando completamente y descendido con la aparición de las naves no tripuladas dirigidas por control remoto. Por ejemplo, nunca se había dado que grandes masas de personas estén sin trabajo estable, lo que es el paro. Antiguamente toda la gente más o menos tenía trabajo, tenía su ocupación, pero en este momento hay millones de personas que están sin trabajo, porque las tecnologías hacen las cosas mucho mejor, y por tanto hay mucha gente que no tiene puesto en el mundo laboral. Estamos hablando del mundo mucho más industrializado. Sí, ¿verdad? Sí. No tanto como aquí en nuestro país, pero es una realidad que se está dando. O bien, por ejemplo, las tecnologías que están, todo lo que es la genética, que permite controlar al hombre desde dentro, incluso cambiar al hombre genéticamente, con el transhumanismo, todas estas cosas que estamos viendo en estos momentos. O bien, por ejemplo... ¿Quién tendrá el control de esta...? Porque siempre todo eso ha habido una ética que ha regulado esa situación, pero esa ética no se sabe hoy en manos de quién está. Exactamente. Ya hace años Carl Lewis escribió un librito titulado La abolición del hombre, en que aventuraba esta situación que estamos viendo ahora, en que
pocos hombres tienen un poder inmenso sobre los demás hombres y por tanto pueden de alguna forma controlar los hombres. De hecho, todas nosotros las tecnologías que estamos viviendo en este momento permiten que nosotros estemos controlados con este aparatito. Teniendo este aparatito ya todo el mundo sabe dónde estás, dónde te encuentras, dónde te pueden localizar. No tan solo eso, sino que hay un montón de gente que dice, a ver hasta qué punto tienen razón, de que esto nos escucha, nos está escuchando a cada momento y por eso comenzamos aquí a hablar de un tema y de un momento a otro comienza a aparecerte como sugerencia cosas que están relacionadas con esto. Con ese tema. Se enteran de los gustos que uno tiene. Probablemente las redes sociales nos están dirigiendo y eso entonces indica que hay unos poderes fácticos que son los que están llevando adelante el mundo. Sí, y otra cosa, por ejemplo, otro dato importante es lo que se está haciendo, la cancelación del pasado. Por ejemplo, el derribo de las estatuas de personajes famosos que por una mala interpretación y además sin conocer la historia están siendo estatuas derribadas de personajes que son benefactores de la humanidad y sin embargo están siendo cancelados. O bien el hecho, por ejemplo, de que las humanidades, las asignaturas que se refieren al hombre en los currículums escolares, por ejemplo, el estudio de la literatura, el estudio de la historia, de la geografía, de la filosofía, todas estas asignaturas están siendo olvidadas, están siendo arrinconadas porque lo que interesa al mundo postmoderno es tener gente calificada técnicamente, pero poco formada personalmente, que entonces son fácilmente manipulables. Exacto, son fácilmente dirigibles. Entonces son situaciones que estamos viendo en este momento y que nos están diciendo que lo que estamos diciendo en este momento es un cambio radical y además aceleradísimo. O sea, lo que hoy en día es una novedad, dentro de 5 días ya ha pasado de moda porque ha aparecido otra cosa mucho mejor, mucho más avanzado. Es decir, entonces, además, nunca ha habido como objetivo la abolición del hombre o la superación del hombre, con todo lo que es el transhumanismo, lo que es la inteligencia artificial, todo este intento que tiene, no sabemos de dónde procede esto, quiénes son los que dirigen todas estas cosas, pero que son los que controlan todas las instituciones, en que el hombre prácticamente está siendo... es decir, por ejemplo, nunca se ha dado a que hubiera hijos que tuvieran 3 padres. El padre biológico y los 2 padres que lo han adoptado, por ejemplo. O nunca ha habido hijos que pasaran por 2 vientres. El vientre de alquiler y luego de la madre que ha solicitado a otra persona y a otra mujer que concibiera al hijo que ya no podía concebir. Esa cosa no se ha dado, hasta ahora nunca había sucedido estas cosas. Hace un tiempo vi a un famoso que estaba diciendo que él y su esposa iban a tener su 3.º o 4.º hijo y que ya estaba casi por llegar y la mujer estaba al lado, por lo de lo más planita por allí. Es decir, que habían sacado un óvulo de ella, esperma de él, habían fecundado un óvulo in vitro y se lo habían puesto a otra mujer. A otra mujer por allí. La que no es su madre. Una de las cosas que destapó la guerra de Ucrania fue el gran negocio que había en Ucrania precisamente para tener hijos con ucranianas, con esperma que me llegaban de otros lados, por considerarse mujeres fuertes y bellas y demás. Entonces, un gran negocio con esta gente que como son pobres, pues entraban en cualquier cosa por dinero. Otra cosa, por ejemplo, que jamás se había dado es que el sexo se considera como algo meramente cultural. Y que, por ejemplo, que una persona simplemente por el sentimiento o por sus deseos pudiera cambiar de sexo. Eso nunca se había dado. Pero nunca se ha dado ni que se pueda dar, porque eso es imposible, pero es la situación que estamos viviendo ahora en este momento. Bien, algo que planteaba este filósofo italiano, ahora no me acuerdo el nombre, que habla del pensamiento débil, pensiero débolo. Sí. Que decía que él planteaba... Es Batino, se llama. Sí, Bátimo, sí. Que decía que el sexo va a quedar solamente, la relación sexual puramente como algo recreativo, no va a tener otro en el futuro, la procreación va a estar totalmente ajena a él. Es decir, que la sexualidad va a ser solamente como algo para... para entretenerse, sí. Como un hobby, como algo para eso, y el amor y todo lo demás, pues definitivamente no está ligado para esta situación. Y son pensamientos filosóficos que se ponen de personas muy
que tienen una gran influencia en este mundo. Bien, entonces la pregunta que podríamos hacer, ¿esto qué está pasando? ¿Por qué está pasando? Porque algunos pueden decir, bueno, esto puede provenir del pensamiento, algunos se remontan, por ejemplo, a Occam con el nominalismo y toda una corriente que ha venido después, con Descartes, con el subjetivismo, o sea, una serie de elementos. Bueno, esto puede explicar algo de lo que está pasando ahora, pero no lo explica todo. Otra razón que puede explicar lo que está sucediendo es que este mundo ha abandonado a Dios. Y cuando abandona a Dios, entonces aparecen todas, ya lo decía un filósofo griego antiguamente, no recuerdo el nombre, no sé si Sófocles, que decía, cuando los hombres abandonan a Dios, los dioses le persiguen. Entonces aparece cuando el hombre abandona a Dios, entonces cree en cualquier cosa, porque el hombre necesita aferrarse a alguna cosa. Pero no solamente son digamos así, causas que pueden explicar lo que está pasando en este momento, pero también ha habido un cambio estructural. O sea, hay un cambio de estructuras profundísimas, que es lo que estamos viendo, toda esta la globalización y todo esto es lo que estamos viendo, que está cambiando notablemente a la sociedad. Por ejemplo, pues hace 30 años, ¿quién era partidario del aborto? La inmensa mayoría de la población era contraria al aborto. Sin embargo, hoy en día, en muchos lugares es ya una aceptación casi universal. ¿Qué es lo que ha pasado y por qué ha habido este cambio tan repentino de mentalidad de personas que han cambiado en tan poco tiempo? O sea, toda la sociedad le están cambiando la mentalidad. Estamos viviendo una sociedad que está completamente diferente de la que había hace 30, 40 años. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Por ejemplo, con la famosa Agenda 2030, con el metaverso, que aún no hemos acabado de digerir, sin embargo ya está siendo superado por otras corrientes. Es decir, otra cosa, por ejemplo, a principios de siglo los partidarios del matrimonio homosexual eran una minoría. Hoy en día todo el mundo prácticamente pues lo acepta, si se quieren, ¿por qué no? Etcétera. Entonces, estos cambios acelerados, ¿por qué se están produciendo? En primer lugar, hay que tener en cuenta que el hombre es libre y el hombre puede decidirse o optar por una dirección o por otra dirección. De hecho, en este momento está decidiendo por esta dirección y esta opción pues trae todas estas consecuencias. Es decir, por ejemplo, a principios del siglo pasado había una conciencia en el mundo occidental del desarrollo indefinido, que las cosas cada vez irán mejor, cada vez la ciencia iría a resolver todos los problemas. O sea, había un optimismo de cara al futuro. Sin embargo, este optimismo quedó completamente borrado con la eclosión de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo es posible que un mundo próspero, como era entonces la Europa, estallara en guerras entre ellos, una guerra fratricida que provocó el fin de la, digamos así, de la hegemonía de Europa en el mundo? Esa guerra se podía haber evitado. Sin embargo, fueron una serie de circunstancias y de decisiones tomadas por personas concretas las que provocaron el estallido de esta guerra y la Segunda Guerra Mundial, que fue una consecuencia de la Primera Guerra. Entonces, todo ese digamos, deseo o ese optimismo de cara al futuro quedó hecho pedazos. De hecho, en este momento la gente no ve el futuro con optimismo, porque, por ejemplo, con el COVID, con las guerras ahora de Ucrania, con las guerras de Israel, todo esto que estamos viviendo en estos momentos, el hecho de que la gente, por ejemplo, ya no quiera tener hijos, y no quiere tener hijos porque no espera nada del futuro. Y por tanto, estamos viviendo una sociedad que está desencantada de sí misma y por tanto que espera muy poco del futuro. Es peligroso porque entonces la gente lo que le queda es lo que le está dando, pan y circo, solamente con tener grandes diversiones, con tener grandes cosas en que gastar el tiempo, la gente está llevando su vida hacia adelante. El problema grande es que estamos mirando cada vez más en la sociedad problemas concretos, ¿verdad? Cada vez hay más problemas de personas con depresión, con ansiedad, con todo. Aún en una sociedad como la nuestra, que no está tan avanzada como, yo digo avanzada, me refiero económicamente, porque los avances de muchas sociedades
más rica, es retroceso realmente, un retroceso humano, pero nosotros que estamos en medio de todo esto, pues vemos gente aquí que con problemas que antes no se veían, la delincuencia es mayor, todo el problema de la familia, todo el problema de todo esto, se nota bien claro que no vamos bien en el mundo, porque si estamos teniendo estos problemas, si cada vez hay más gente que se suicida, más gente que pasa, entonces algo no está bien en todo lo que está pasando. Bien, entonces lo que está pasando es que hay situaciones, por ejemplo, en este momento, que están cambiando toda nuestra concepción de la humanidad. Por ejemplo, en este momento ya no hay un consenso sobre las cuestiones fundamentales. Por ejemplo, ¿qué es el hombre? ¿Qué sentido tiene su existencia en este mundo? ¿Para qué vive? ¿Cuáles son los...? Sí, todo el mundo habla de derechos humanos, pero esos derechos humanos, ¿dónde se fundamentan? Se están proclamados, pero no están fundamentados. Y, por tanto, al carecer de fundamento, pueden ser fácilmente conculcados con otros nuevos derechos que están apareciendo que van en contra de los derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho al aborto, pero va en contra del derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Y por tanto, hay que hablar, por ejemplo, el derecho de las parejas homosexuales a adoptar hijos. Pero eso va en contra del derecho del hijo a ser criado como ha sido criado desde siempre por un padre y una madre. Porque eso es fundamental. El niño perdió su padre y su madre, hay que darle un padre y una madre, no se le puede dar otra cosa. Porque perdió lo que perdió, que era lo fundamental para poder crecer. ¿Da? Entonces, me refiero en ese caso particular de la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Sí, el niño necesita un equilibrio en su educación y el niño necesita un padre y una madre. Eso ha sido siempre así y además eso es esencial en la formación del niño. Bien, entonces, por fomentar estos nuevos derechos, se están echando atrás, están conculcando otros derechos más básicos y más fundamentales. Y como estos podríamos citar muchos casos. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha cambiado? En primer lugar, por ejemplo, el cambio antropológico. Hay una ruptura mucho más grande desde cuando se pasó del paganismo al cristianismo. En este momento estamos pasando del cristianismo al post-cristianismo. No estamos volviendo al paganismo, no estamos volviendo a los dioses antiguos. Porque ahora ya no hay dioses. Ya no hay Dios, pero tampoco hay dioses. Ahora el único Dios es el hombre. Por tanto, estamos volviendo a colocar el hombre como Dios y Señor de sí mismo. Otra cosa que ha cambiado es el cambio cultural, ético y social. La amoralidad, por ejemplo, la intolerancia, el puritanismo, la ausencia de vida común, la sociedad se está descomponiendo. De hecho, la famosa corrección política, de qué forma que todo el mundo seamos iguales, que todo el mundo pensemos lo mismo, eso está destruyendo la convivencia en la sociedad. Es decir, en este momento ya hay tú puedes hacer lo que te dé la gana. Tú eres libre y, por tanto, en tu libertad, mientras no vayas en contra de la libertad de otro, puedes hacer lo que quieras. Entonces, tú puedes tener... Por ejemplo, pues hasta hace poco la pederastia era un escándalo tremendo. Ahora en este momento ya se está promoviendo el uso de la pederastia, legalizarla, simplemente con tal de que haya consenso. Es decir, si el menor acepta tener relaciones con el mayor, entonces no hay ningún problema. Porque lo único que importa es la sacrosanta libertad tuya, que tu libertad puedes hacer lo que te dé la gana. Otra cosa que está cambiando... el cambio por ejemplo, el desacuerdo sobre lo fundamental. No estamos de acuerdo sobre las bases fundamentales en las que puede organizar la sociedad. Cada uno tiene su forma de pensar y su forma de ver. O bien también, por ejemplo, el arte del último siglo. ¿Dónde está el arte? El arte se ha convertido en algo feísimo, de forma que recuerdo en este momento que me viene a la mente en una exposición famoso un cuadro que se vendió no sé por cuántos millones, era un guineo simplemente pegado en un cuadro. Eso era el arte. Y así, y como cosas de estas, además lo que se está viendo en este momento con las modas, por ejemplo, los tatuajes, es feísimo. Es feo, tú ves las piernas de un futbolista o los brazos de un basquetbolista, todos negros, todo eso no es elegante, no es fino. No solamente en varones, sino también en hembras.
Sí. Todo, y lo que incluso tiene los problemas para la salud con todo eso. Oye, por ejemplo, el cambio tecnológico, es decir, ya no hay espacio. O sea, ya en un sitio donde tú te puedas esconder. Puedes decir, yo me voy, me aíslo allá en una montaña, en un lugar, y ahí estoy tranquilo, sin nadie me moleste. Ya no, porque ya estás totalmente localizado repito, con los celulares y con los medios de comunicación. Y tampoco el tiempo. O sea, el tiempo cada vez es más rápido. Es decir, la persona está constantemente afanada, corriendo, siempre con prisas, porque tenemos tantas cosas que hacer que no hay tiempo para pensar, para pararse, para reflexionar. Entonces está creando una sociedad sumamente, no sé cómo salía la palabra, pero una gente que está totalmente acelerada, puro activismo, y que se ha perdido la interioridad. O sea, la gente no puede pararse a pensar. Tiene que estar constantemente o con el móvil o con los cascos puestos escuchando música o haciendo cualquier cosa, porque si se para un minuto, se detiene un minuto, inmediatamente se le hace presente la muerte que lleva dentro, y eso no lo puede soportar. Por eso tiene que estar siempre fuera de sí mismo. Siempre que se piensa, pues entonces al final termina la gente en crisis, porque se pone a pensar la gente en el mundo como va hoy, y al final todo se ve con un pesimismo enorme, porque se ve que no se va para parte. Por eso que usted decía ahorita de que la gente no quiere tener hijos, porque al final traer personas a este mundo para que vayan a sufrir, para que vayan a vivir las consecuencias de lo que se está haciendo, pues tiene que ser necesariamente algo que no se quiere. Si no se tiene una certeza de que tú vayas a tener a alguien que vaya aquí en este mundo a pasarlo bien, de alguna manera, a ser feliz. Yo me acuerdo, por este mismo, en uno de los últimos programas que tuvimos aquí con Jordi, que él sacó un escrito de un filósofo catalán que decía que el mundo tiene que ir necesariamente hacia la desaparición del hombre, que debe ser un plan para que el hombre dentro de unos años, no sé cuántos años, desaparezca, para dar lugar a que la naturaleza se pueda desarrollar como tiene que serlo, porque lo único que hace que el hombre no tenga el desarrollo lo que hace que el mundo no tenga un desarrollo armónico, bien, bonito, en fin, es la presencia del hombre. Bien, porque es que es muy distinto concebir una vida desde la fe, en la que sabemos que somos somos elegidos por Dios con un destino eterno, y por tanto con que hay un sentido para nuestra existencia, y que hay un amor que nos sostiene y que nos acompaña, que vivir en un mundo sin sentido, en que nacemos aquí y no sabemos qué estamos haciendo ni para qué vivimos, y que aquí está un mundo lleno de problemas, de sufrimientos, y por tanto carece de aliciente, carece de sentido la existencia. Claro, según se vean las cosas, es muy diferente la actitud que podemos desarrollar. Y esto está pasando. Otro cambio muy profundo es el cambio en el derecho. O sea, las constituciones, los derechos están cambiando notablemente. En el año 1948, después del trauma que supuso la Segunda Guerra Mundial y sobre todo los campos de concentración y lo que se hicieron con los derechos humanos pisoteados por completo, las Naciones Unidas promulgó los derechos del hombre, los derechos fundamentales: derecho a la vida, derecho a la libertad de expresión, derecho a la conciencia, derecho a la libertad religiosa, etc., una serie de derechos. Bien, esos derechos que se promulgaron, pero repito, no se basaron, no se fundamentaron, porque había diferentes concepciones. Por ejemplo, el mundo marxista pues no aceptaba la fundamentación cristiana que propugnaban otros grupos, y así sucesivamente. Entonces, estos derechos en este momento han cambiado por completo. Por ejemplo, el derecho a la vida, que es el derecho básico, el derecho fundamental, está siendo conculcado de muchas maneras, con el aborto, con la eutanasia, y con tantísimas cosas que... La misma eugenesia. La eugenesia, todo esto está. El derecho a la libertad de expresión está completamente obsoleto. ¿Por qué? Porque si tú opinas algo que vaya en contra de la corrección política, del pensamiento único, inmediatamente eres descalificado y eres un paria de la sociedad. Entonces, ¿dónde está la libertad de expresión? No existe ya esta libertad de expresión. No existe el derecho a exponer libremente nuestras ideas. De hecho, hay naciones donde no se puede hablar de algo contrario a lo que piensa
quien está en el poder, sobre lo que es la historia, sobre lo que es lo que ha pasado. Si no está de acuerdo con eso, pues entonces puede caer preso. Aquí en República Dominicana, de hecho, hay una ley de libre expresión que está sometiendo el gobierno, que está fuertemente criticada por los periodistas, porque está conculcando, según ellos, derechos fundamentales de ellos, el mismo derecho a la fuente y una serie de cosas. Pero es que cada cual que tiene el poder piensa que las cosas tienen que ser como él lo piensa, como él lo cree, y no como deberían de ser necesariamente. Y el derecho de expresión es uno de los que está más regulado hoy en el mundo entero. Sí, por ejemplo, el derecho de rezar. Rezar delante de a 100 metros de una clínica abortista, pues no se puede rezar. O sea, no se puede rezar, no se puede ni siquiera a una persona que va a abortar explicarle lo que va a hacer y enseñarle, eso no se puede hacer. Cuando las propias clínicas abortistas están infringiendo el derecho de la mujer a estar informada de lo que va a hacer, porque no le permiten ver la ecografía del feto que lleva, no le permiten escuchar los latidos del corazón, no le permiten absolutamente nada, se lo ocultan todo esto y le van con un engaño diciendo que eso no es un ser humano, solamente es un puñado de células y nada más. O sea, hay una desinformación y además una mentira, una información falsa, y no se permite dar la otra información. Entonces ahí ¿dónde está el derecho a la libertad? Porque una persona, para poder elegir libremente y hacer un acto, tiene que saber exactamente qué es lo que va a hacer y tiene que estar informada por los lados. ¿Cuáles son las consecuencias de ese acto? Entonces, ¿y qué está haciendo realmente? Yo siempre me acuerdo con esto de la información al aborto y demás, la norteamericana esta que ha sido galardonada en muchos estamentos que son pro vida, Patricia Sandoval, donde ella abortó 3 veces en el año, en un año abortó 3 veces, porque ella pensaba que lo que tenía dentro era un montón de células que estaban pegadas ahí, que no tenía absolutamente nada que ver con un ser humano, hasta ciertos meses, y fue tan tal que ella estaba tan convencida que se puso a trabajar en una clínica abortista, hasta que llegó el momento en que ella la pasaron de dar esa información simplemente por darla hasta ver el hecho qué es lo que estaba pasando realmente. Y cuando se dio cuenta de eso, cambió totalmente su pensamiento, porque se dio cuenta que estaban engañando a las personas, porque estas clínicas realmente, para poder hacer eso, engañan a las mujeres que no tienen derecho a escuchar a ver una ecografía, a escuchar los sonidos del corazón, nada en absoluto. Y piensan que no están matando a un ser humano. Uh-huh. Otro hecho, por ejemplo, el hecho de las personas transexuales a exigir que se les trate según ellas se perciben. Pero esto me obliga a mí me obliga a mí a yo renunciar a mi percepción que tengo de esta persona y entonces a percibirla como se percibe ella, no como la percibo yo. Y por tanto, me obligan a mentir. Es decir, si una persona transexual tiene supuestamente derecho a ser tratado o a ser tratado como aquello que se percibe, yo también tengo derecho a dirigirme a esta persona como yo la percibo. Tanto si esta persona es un hombre que se percibe como mujer, pero yo la percibo como un hombre, que como es en realidad, ¿por qué me obligan a mí a tratarla de mujer cuando yo la percibo como un hombre? La percepción de esa persona vale más que la percepción que la percepción mía. Sí, exactamente. exacto, en ese momento. Entonces, claro, ahí se valoran o se dan derechos a unas personas en contra de los derechos de las otras personas, que son derechos de minorías en contra de derechos de las mayorías. No, hay otras cosas que son también... Está prohibido, bueno, de hecho por ley en muchos estados y en muchas federaciones o provincias además que tienen, o autonomía, como el caso de España, hacer una terapia de conversión si un homosexual quiere, ¿verdad?, tener información y quiere tener tratamiento para ser heterosexual, eso está prohibido. Es decir, hay libertad para pasar de la heterosexualidad a la homosexualidad. Eso es libre y además se aplaude. Pero el paso contrario se prohíbe. ¿Por qué se prohíbe?
Entonces, ¿por qué? Si hay libertad y la libertad individual, cada uno tiene derecho a ser tratado como se percibe, ¿por qué se va en una dirección sí y en la dirección contraria no? Tanto ahí no se interesa, no se va a defender los derechos de las personas. Ahí hay una ideología detrás que es la que se quiere imponer en una dirección, en una única dirección. A veces ni siquiera dar información a esa persona, no hacerle un tratamiento, sino dar información, como pasó con el obispo de Alcalá de Henares, que estuvo sometido en la Comunidad de Madrid porque unos cuantos homosexuales entraron allá y se le dio información, no se le intentó hacer una terapia de conversión, como ellos dicen. Es interesante porque tú buscas en internet cómo revertir cualquier trastorno que hay, cualquier circunstancia que hay, cómo llevar adelante eso. Sin embargo, si uno busca en internet información sobre eso, no aparece. Lo que te aparece es la prohibición que hay sobre la terapia de conversión. No aparece nada que pueda... Y hay escritos sobre eso. Aquí mismo en República Dominicana hay un psiquiatra evangélico, el doctor Dunker, que tiene libros y tiene varios escritos y varias terapias para ayudar a la persona homosexual, porque él sigue pensando que la homosexualidad es un trastorno, es un desorden. Es un trastorno, ¿verdad? Sigue pensándolo. Entonces, y él dice da las razones de que es un trastorno y por qué lo es. Y entonces él tiene ya una terapia para ayudar a esas personas, pero eso no aparece de ninguna manera. No hay manera de tú buscarlo porque no aparece. Está censurado. Es decir, está censurado. Tenemos otra de las características. Lo que está pasando es que existe una censura y existe una... tanto que se ha hablado de la Inquisición de la Iglesia, que de eso ya hablamos en otro podcast, que la Inquisición de la Iglesia era un avance en aquel tiempo porque se trataba de averiguar y por tanto de que una persona que era acusada no condenarla sin más, sino había que averiguar, había que indagar si realmente esta persona era no culpable. Pues bien, ahora en este momento pues se llama inquisición, preguntar. Ahora en este momento hay una inquisición en sentido contrario, es decir, todo aquello que vaya en contra del pensamiento único, de la llamada corrección política, todo eso está censurado. No se puede. Estamos volviendo, por tanto, estos que hablan de la libertad, sin embargo, son los peores censuradores y los peores enemigos de la libertad. A mí me gusta siempre hacer el aclarando de que nosotros, en particular, no tenemos nada en contra de las personas homosexuales, por si acaso, porque a veces en algún momento hablamos, no tenemos nada. De hecho, yo creo que de los documentos primeros que yo vi que se pronunciaban a las personas homosexuales, tratándola con respeto y hasta con cariño, está el Catecismo de la Iglesia Católica del año 85 de Juan Pablo II, que tiene cosas que habla acerca de eso y que por lo tanto la Iglesia no odia a esas personas, pero siempre aparece alguien que dice que nosotros odiamos a esas personas. En absoluto. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Si les odiáramos, nos callaríamos, porque si nosotros entendemos que hay una desviación en esa conducta, lo que el amor nos invita a advertir que, cuidado, yo pienso, mi opinión, que esta conducta es equivocada. Si me equivoco, bueno, explícamelo por qué, pero yo intento ayudarte. Si te odiara, te diría, muy bien, tú estás equivocado, apáñate, a mí qué me importa. Pero precisamente porque amamos, corremos el riesgo de ser rechazados por intentar ayudar a estas personas. Repito, que a lo mejor estamos equivocados. Bueno, pero si estamos equivocados, demuéstrenos en qué estamos equivocados. Pero si no es así y no se ha demostrado, entonces, ¿por qué se impide y por qué se prohíbe ayudar a estas personas? Una persona que quiera, en realidad, porque no se va a obligar a nadie a hacer un campo de concentración como se llegó a hacer en ciertas naciones contra los homosexuales, cuando el Che Guevara decía que la revolución no necesitaba peluqueros y todas esas personas estaban seriamente cuestionadas en Cuba. En el principio de la revolución, nosotros no pensamos que eso está bien, no pensamos mal de esas personas, o sea, todo lo contrario. Pero si alguien en su libertad quiere hacer un
un camino de reversa, nosotros, ¿verdad?, pensamos que esa persona tiene que dársele la oportunidad para que haga el camino de reversa. Bien, de eso podríamos seguir hablando muy largo y tendido. Entonces, lo que estamos viendo que está pasando, ¿qué es lo que está pasando en este mundo? Estamos asistiendo a un cambio tremendo de paradigma social. O sea, nos están cambiando el ambiente, nos están cambiando el agua. Y en pocos años, la inmensa mayoría de la gente ha pasado de pensar de una manera a pensar de forma contraria. Algo que hace unos años se consideraba como algo totalmente fuera de lugar, totalmente negativo, en este momento tiene una, digamos, gran o máxima acogida social. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se ha ido en esta dirección? Pues es lo que intentaremos ver en otro programa para explicar qué es lo que realmente ha cambiado en nuestro mundo. Bien, hablaremos del adoctrinamiento, ¿verdad?, que es lo que se está pasando hoy en día, que hay unas personas que han tomado estamentos de poder y a nivel de ahí, una minoría, pues se está llevando adelante el discurso en el hombre y poca gente está haciéndole la contra en cuanto a eso. Bien, vamos a finalizar hoy por hoy nuestro programa. Continuaremos entonces el próximo día con la explicación de por qué está pasando todo esto, hasta que al final también diremos la salida que tengamos para esto, para que podamos llevar a tener un mundo ya otra vez más racional. Entonces, Padre Ramón, pues nos vemos entonces el próximo día y esperamos que también ustedes estén aquí con nosotros. Saludos. Hasta luego, pues.